Cuando hablamos de quistes, de tumores o de endometriosis, creo que estos términos ya no son ajenos a nosotras en general las mujeres. Así que hoy vamos a hablar de esto, de cómo detectarlos, cómo prevenir, cómo tratar y cómo alimentarnos además para ayudarnos en este tipo de situaciones. Hoy está con nosotros el ginecólogo, el doctor Kenneth Loaiziga. Kenneth, muy buenos días. Muy buenos días. Y la nutricionista Adriana Alvarado, que también nos viene a ayudar en esta temática. Adri, muy buenos días. Buenos días. Doctor, ¿por qué tantas mujeres son propensas a quistes, a las pelotitas, a los tumores, a la endometriosis en general? Bueno, eso es una pregunta muy compleja, ¿verdad? Porque en realidad la cantidad de pacientes o mujeres que tienen problemas asociados a quistes ováricos es alta porque hay distintos tipos de quistes. Están los quistes que son funcionales, que son quistes que aparecen una vez al mes. Es un quiste que tiene la característica de que se forma cuando se va a producir un sitio para liberar un óvulo para que la mujer pueda quedar embarazada, y en algunos casos ese quiste sigue creciendo, va a dar un quiste generalmente simple que va a resolver espontáneamente. También están las mujeres que tienen ovario poliquístico, que es una condición bastante frecuente en la población general. Es una característica congénita, es decir, se trae desde el nacimiento y se lleva hasta que el ovario cesa su función, no es algo que se quite de camino, que tiene algunos trastornos importantes en la vida de la mujer porque va a generar trastornos menstruales, trastornos de ovulación, va a generar problemas de acné, problemas de vello corporal y secundariamente un factor que se asocia que es un trastorno metabólico en donde hay problemas con la insulina, problemas con los depósitos de grasa, y entonces estas mujeres van a tener una facilidad para aumentar de peso. Y ahí tenemos que entender, hay mujeres que dicen es que yo tomo agua y me engordo. Y la gente no les cree, algunas señoras tienen ese problema, ¿verdad? Porque hay un trastorno metabólico que ocupa mucho esfuerzo para poder tenerlo controlado o una terapia apropiada para poder controlarlo. Y están los otros quistes, ¿verdad? Que son los quistes que desafortunadamente no son estos quistes, que son los tumores ya, lesiones que pueden ser benignas, que pueden ser malignas. Recientemente, ayer vimos una foto que impactó a todo el mundo, de una señora que le quitaron un quiste de 34 kilos en el Hospital México. Es una lesión definitivamente muy grande que no creció en 8 días, la misma señora lo dijo, creció a través de 8 años, entonces ahí pues hay una cuestión de cuidado individual y de poner atención a su cuerpo para ver que algo no está bien y que ocupa atención. A nivel de las mamas también hay otros quistes, y estos quistes se dan por trastornos o cambios hormonales que ocurren. Muchas veces estos quistes revierten espontáneamente y no todos los quistes que están en la mama se deben aspirar o biopsiar. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, el apoyo de los radiólogos en este país ha sido o es cada día mejor. Es fabuloso la cantidad de información que nos dan nuestros radiólogos con la tecnología que ellos tienen a disposición. Entonces nos pueden decir casi que de antemano cuando una lesión es benigna, cuando una lesión se debe aspirar, si no se debe aspirar, si es sospechosa. Ellos mismos hacen las aspiraciones de estos casos, entonces podemos tener mucha información sin ser tan invasivos a nivel físico. Y vamos a seguir desengranando en esto, pero ahora Adri, cuando hablamos de todas estas diferentes situaciones de problemas ginecológicos en nosotras, ¿hasta qué punto puede tener influencia la alimentación o puede ayudar la alimentación? Bueno, definitivamente los alimentos van a ejercer una función ya sea protectora o van a empeorar el problema. ¿Por qué? Porque hay alimentos que son antiinflamatorios, ¿verdad? Recordemos que cuando en el cuerpo suceden, digamos, este tipo de formaciones como los quistes, ¿verdad? Inclusive también la endometriosis, hay un proceso de inflamación en el cuerpo. Entonces van a haber alimentos que son antiinflamatorios y que van a tener también, por su contenido nutricional, nutrientes que van a ayudar a prevenir. Por ejemplo, en el caso de los quistes que ahora estaba comentando el doctor, estas pacientes, ¿verdad? Como mencionó el doctor, tienen problemas en los niveles de insulina, o sea, generalmente vemos una resistencia a la insulina. Entonces, como la insulina no funciona bien, si estas pacientes tienden a consumir alimentos que son un poquito más altos en carbohidratos, harinas refinadas, como por ejemplo repostería, arroz blanco, pan blanco, los niveles de azúcar se van a disparar. Y esto lo que va a conducir es a esta resistencia a la insulina, que cuando la insulina se va a alborotar, va a aumentar los niveles de testosterona. Y ahí es donde vemos que se produce la anovulación y también hay síntomas como los de infertilidad. Ahora, doctor, o sea, cuando uno se pone a pensar, ¿hay mujeres más propensas que otras? Sobre todo, bueno, digo, en mi caso y como muchas en casa, ¿verdad? Cuando uno tiene hijas se pone a pensar, bueno, ¿estarán expuestas a esto o esto es realmente difícil de ver ese abanico? Bueno, hay la condición preexistente que es el síndrome del ovario poliquístico, que es una condición subyacente que muchas mujeres tienen y que es muy fácil de ver.
O sea, uno se encuentra con una persona que tiene un biotipo que ya le dice a uno, esta persona tiene ovario poliquístico, con solo verla. ¿Cuál es esa mujer? Esa mujer que tiende a tener obesidad, tiende a tener mucho vello corporal, entonces la mujer que tiene prácticamente, entonces se tienen que sacar las cejas porque si no tendrían una línea de lado a lado, que tienen patilla, que tienen bozo o vello en el bigote, que además tienen acné, y consecuentemente tienen un trastorno menstrual que es un caos que ocupa ayuda, porque si no, estas mujeres no menstruan regularmente, a veces tienen periodos muy largos sin menstruación, periodos de 40, 60, 90 días sin menstruación, o tienen periodos de sangrado irregular con mucho sangrado menstrual que también altera esto, y lo que ella mencionó apropiadamente, que es el trastorno de fertilidad, que en algunos casos, no siempre, se acompaña con esto. Entonces, mujeres que llegan por trastornos de fertilidad, que les diagnostican ovario poliquístico y que ocupan un manejo integral para poder resolver el problema. Ahora, si le pudiéramos dar una recomendación a las mamás, y si hay muchachitas viéndonos también, obviamente, ¿alguna señal específica en ese desarrollo que nos pueda evidenciar que tiene ovario poliquístico antes de haber llegado a un ginecólogo? 2 cosas, o sea, 3 cosas, ya lo mencioné: vello, acné y peso. Son las cosas ahí hay que hacer un ligamen directo. Están ligados. Y los trastornos de la menstruación. Entonces, el problema es que lo que ella mencionaba correctamente, y que aquí tenemos la sección de los alimentos no saludables, ¿verdad? Hoy en día es muy fácil la comida rápida, y la comida rápida es la comida negativa, la comida que va a propiciar además que haya un mayor aumento de peso, que el trastorno metabólico, el síndrome metabólico vaya a tener un compromiso mucho más fuerte sobre la anatomía física, la anatomía de la persona, y entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que ocurre? El sobrepeso. Ahí es la cadena de un montón de problemas que además después van a tener otras consecuencias, porque muchas veces cuando ya se aumenta de peso, se vuelve muy difícil controlar el peso. Es la parte más complicada, especialmente por la constancia que la persona tenga con la dieta, con la alimentación, con el ejercicio, con las cosas que tiene que hacer correctamente, que no se hacen correctamente. Cuando esto se pierde, este control se pierde, es como una bola de nieve cayendo por la pendiente. Cada vez va siendo más grande la bola, entonces el problema se va haciendo mayor. ¿Qué ocurre con esto? Tiene secuelas a largo plazo. ¿Cuáles? Cáncer de mama, cáncer de endometrio. O sea que hay otras patologías que se van a agregar como consecuencia de esta grasa corporal que está aumentada a nivel corporal. ¿Por qué? Porque hay un tenor estrogénico elevado, claro, y este estrógeno elevado va a impactar órganos de Diana como son mama y endometrio. Ok, si vemos, ¿verdad? Acné, vellos y el peso. El peso y trastorno menstrual. Y trastornos en la menstruación. Adri, ¿cómo recomendarle? ¿Qué le recomendamos a todas estas muchachas que estén en ese proceso, digamos, en cuanto a la alimentación para combatir el problema del peso? Sí, claro, todo está ahí. Bueno, definitivamente lo más importante es seguir horarios regulares de comida. O sea, necesitamos abarcar y tratar el tratamiento en controlar la glicemia. Si nosotros tratamos de controlar la glicemia, que significa los niveles de azúcar en la sangre, vamos a tratar de controlar la insulina. Recordemos que la insulina es la hormona que regula el azúcar en la sangre. Entonces, para esto vamos a hacer varias cosas. Primero, necesitamos hacer tiempos regulares de comida. O sea, son 5 o 6 tiempos al día, comer cada 3-4 horas. Segundo, importante, tratar de dejar a un lado, disminuir un poquito las harinas refinadas, las harinas blancas. Aquí en este grupo voy a incluir el arroz blanco, la pasta blanca, lo que es la repostería, las bebidas azucaradas, que hoy en día, o sea, no soy consciente que me estoy tomando un té frío que tiene 5 cucharaditas de azúcar, por ejemplo, las gaseosas con azúcar, los postres. 3, hacer ejercicio. El ejercicio va a ser fundamental. Yo he visto pacientes, de hecho, que 1 de cada 10 mujeres, ¿verdad? Se ve que tiene el síndrome ovario poliquístico. Si hacen ejercicio, se alimentan bien, tienden a revertir un montón de estos síntomas que mencionó el doctor. Inclusive, si están pensando quedar embarazadas, aumentan las probabilidades de que el tratamiento, ¿verdad?, de la infertilidad, sí, claro, o que puedan quedar embarazadas. Y incluir mucho más, digamos, de los grupos de alimentos saludables que incluyen frutas y vegetales, granos enteros y omega 3 que está presente en los pescados grasos. Ahora, si hay dolor en la menstruación y dolor en las relaciones sexuales, ¿es un aviso de quistes? No. O sea, la causa más frecuente de dolor pélvico es la endometriosis. La endometriosis es una condición subyacente, una característica que no se da en todas las personas, pero que ocurre por causas que todavía no se saben. Hay teorías del flujo retrógrado, o sea que el flujo menstrual, en lugar de salir por vagina, se va por las trompas, cada adentro se deposita, se implanta y crece. Uh-huh. Y es una característica que se va a dar de dolor pélvico entre menstruaciones, dolor con las menstruaciones y dolor con las relaciones sexuales.
Hay otros tipos de dolor asociados que también se pueden presentar, pero la endometriosis lo que pasa es que hay que pensar en ella porque el diagnóstico no es un diagnóstico fácil. Bueno, también es muy fácil. Ahora, pero si ¿la no endometriosis tiene relación con los quistes o no? ¿Son dos la cosas endometriosis, o hay que tener quistes para tener una? No, es que la endometriosis puede formar quistes endometriósicos. Okay. Pero no tiene nada que ver con los quistes del ovario poliquístico o el quiste simple del ovario o el teratoma de ovario quístico o cualquier otra patología que haya. Pero porque hay mujeres que tienen endometriosis pero se dan cuenta después de años, ¿verdad? Uno, por una cuestión educativa ancestral, la mujer nació para sufrir. Eso sí genera dolor. Claro, o sea, porque las mamás les enseñan a las hijas que eso es normal. Mi mamá tenía dolor, yo tengo dolor, vos tenés dolor, todo es normal. Entonces, lo que pasa es que muchas de estas muchachas tienen dolores que son incapacitantes. O sea, dolores que las sacan de su vida laboral, dolores que les roban su interrelación con el medio ambiente porque les impide tener una vida normal. Y hay mujeres inclusive que llegan a tal nivel de incapacidad que no funcionan, porque el dolor es tanto que no funcionan. Pero a nadie se le ocurre pensar que ese dolor no es normal. Ahora, pero además del dolor, la endometriosis genera algo que evidentemente uno diga, o sea, ¿por qué la subestimamos o la dejamos ahí? ¿No tiene otro síntoma o causa otra problemática que verdaderamente uno diga, tengo que ver? Hay tipos de endometriosis. Hay endometriosis leve, moderada, severa. Hay una cosa que se llama endometriosis profunda, que es una endometriosis que en realidad tiene mucho impacto en la vida de la mujer. Pero la endometriosis puede dar dolor únicamente, también puede dar patología asociada como puede ser obstrucción de vísceras, puede ser de intestino, puede ser de ureteros, la endometriosis puede bloquear y excluir, eliminar un riñón, por ejemplo. Porque si obstruye el uretero, cuando crece, lo obstruye, el riñón deja de fluir, entonces el riñón se pierde y muchas veces se pierde el riñón y la paciente no se da cuenta. Puede ocasionar una oclusión intestinal y una paciente puede salir con una colostomía de sala de operaciones porque se ocluyó. O puede hacer lesiones tan severas que en un momento de tanto la paciente está llena de quistes, de masas, de crecimientos, la pelvis está obliterada, lo que nosotros llamamos una pelvis congelada, y esto ocupa cirugía y muchas veces cirugía de emergencia. Entonces puede dar cuadros catastróficos en realidad, a nivel quirúrgico y en la vida de una mujer, obviamente. Sí, claro. Ahora, Adriana, en este síndrome premenstrual, en la misma menstruación, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debemos comer? ¿Qué nos puede afectar en ese proceso o en esa etapa? Bueno, en el síndrome premenstrual generalmente las mujeres tienden a tener atracones o mayor ansiedad, entonces... Y dulce, dicen muchas, exactamente, ¿verdad? Y chocolate, ¿verdad? Se menciona. Entonces aquí lo más importante es evitar aquellos alimentos que nos van a incrementar ese deseo o esa ansiedad. Y estamos hablando del azúcar. ¿Dónde está el azúcar? En los confites, en los chocolates, en las gaseosas, en los jugos, en las bebidas. Entonces, lo que estábamos hablando ahora antes, ¿verdad? Uno lo que tiene que hacer es, yo soy más de la filosofía de que uno no tiene que eliminarlos por completo, nada más hay que saber cómo consumirlos. Entonces, si yo sé que me quiero comer un postre porque es el cumpleaños o tengo un evento este domingo, primero me como lo saludable, o sea, primero me como el pedacito de salmón con la ensalada, trato de recortar un poquitito de azúcares, harinas, ¿por qué? Porque luego viene el postre, pero el azúcar se consume después de haber consumido una fuente de proteína más vegetal, no se consume con el estómago vacío ni en ayunas, porque esto lo que me va a desencadenar es un pico en los niveles de azúcar, un pico en los niveles de insulina, y aquí volvemos a hablar de todo el ciclo que estamos hablando, digamos, de la resistencia a la insulina, de mayor ansiedad y mayores atracones. Ahora, quizá como para ubicarnos nosotras las mujeres, ¿verdad, doctor? Porque la verdad es que uno, bueno, su primera visita ginecológica y muchas, la primera visita es después de estar casada, o muchas sí se preparan también otro grupo para cuando van a iniciar sus relaciones sexuales. Pero ¿qué exámenes nos sugiere para evidentemente descartar que tengamos problemas ginecológicos y en qué momento de la vida? Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Muchas veces las mamás preguntan al ginecólogo, bueno, mi hija tiene 20 años, ¿cuándo tiene que venir al ginecólogo? O mi hija tiene 25 años, ¿cuándo? Hay mamás que me han preguntado, mi hija tiene 30 años, ¿ya tiene que venir al ginecólogo? Me da pena responderle en realidad, porque primero que nada es una mujer adulta, es una mujer que probablemente tiene relaciones sexuales desde no sé qué edad, muchas veces tienen 15, 20 años, 20 años no tanto, pero 10, 12 años de tener relaciones sexuales, y entonces la respuesta es muy sencilla. Una vez que se inicia la actividad sexual, toda mujer debiera acudir a control ginecológico. Y aquellas mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales, pero que tienen, por ejemplo, 18 años, si no han tenido menstruación, si tienen algún trastorno en el desarrollo, si tienen algún trastorno en su menstruación, obviamente deberían acudir a control, porque el enfermarse no es solo de las mujeres casadas.
Claro. O sea, una persona se enferma indistintamente de su condición civil. El estatus civil no la protege de nada ni la hace más afecta a alguna enfermedad. Entonces, las mujeres que no han tenido relaciones también se enferman o tienen patología. Las mujeres que no se han casado también. Y las mujeres que ya iniciaron actividad sexual pues tienen más riesgo de tener problemas, por lo tanto deben acudir a control. Esa es como la llave. O sea, si ya se tuvo relaciones sexuales, pensar en asistir en el próximo año a una consulta ginecológica. Si no se ha tenido y tiene algún trastorno, alguna normalidad, que no desarrolló los senos, que no le ha salido el vello púbico, que no ha tenido menstruación y ya tiene 18 años, por favor, hay que acudir a control ginecológico inmediatamente porque hay otras condiciones que también ocupan valoración para esta circunstancia. O aquellas mujeres que se consideran normales, pero por ejemplo la mujer que ve que tiene acné, que tiene vello, que tiene irregularidad menstrual, es una mujer que evidentemente tiene un trastorno muy probablemente de ovario poliquístico, por lo tanto ocupa apoyo ginecológico para esto. Ahora, los dos pongan atención a esta pregunta porque ahora hablaba sobre los intestinos y cuando uno se pone a ver muchas mujeres que están en situaciones, no solamente en la época menstrual, sino con cualquier situación de problemas ginecológicos, se involucra de alguna manera el intestino, cambiamos hábitos también en las veces que vamos al baño y cómo vamos al baño. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto va a ser porque definitivamente, hay inflamación, ¿verdad? Hay una inflamación en el endometrio, ¿verdad? O en la parte de los quistes, entonces tiende a afectar la parte intestinal y digestiva, ¿verdad? Y se ha visto, de hecho, que es interesante, pero se ha visto en varios estudios que seguir una dieta libre de gluten o eliminar, por ejemplo, los lácteos o en algunos casos hacer la dieta FODMAPs, ¿verdad? Que es disminuir todas las fuentes, digamos, de carbohidratos fermentables, puede ayudar a disminuir los síntomas, ya que va a haber menos colitis, menos gastritis y claro que por ende va a haber menos dolor en la parte, digamos, de los ovarios y la parte, digamos, pélvica. Es muy común, doctor. Hay un término muy interesante, que es un término que lo voy a decir, pero lo vamos a traducir. Se llama disquesia. ¿Disquesia? ¿Qué es eso? La disquesia es el dolor rectal. ¿Duele el recto? Sí, a muchas mujeres cuando tienen menstruación les duele el recto. Inclusive hay una sensación muy particular que yo, cuando oigo hablar a una paciente que llega y comienza a decirme es que tengo esto y eso, y yo ya me imagino porque ya sé todo lo que sigue. Claro. Entonces al final le digo, ¿y usted tiene esa sensación como que le están metiendo un palo por el recto? Me dice, sí, ¿cómo supone? Porque es lo que sigue después de todo lo que me contó, ¿verdad? Ese es el dolor rectal severo que tienen muchas mujeres y está asociado a endometriosis profunda, que es un capítulo muy interesante de la endometriosis, un capítulo subvalorado por parte de las pacientes y por lo tanto de los médicos, porque las mujeres no consultan por eso, o si consultan tal vez no se les presta la atención del caso, pero es una condición muy particular que genera mucha incapacidad, es muy severa. Genera mucha incapacidad y obviamente genera todos los trastornos digestivos que usted mencionó. Eso te iba a decir, si genera tanto impacto, digamos, ¿verdad? En sentirnos bien, que hay tratamientos, evidentemente. Sí, hay tratamiento. ¿Cómo se puede tratar? Pero aquí hay dos cosas que son importantes. La primera es lo que ya comentaba antes. Mujer igual a mártir. O sea, la mujer nació para sufrir, parirá a los hijos con dolor, te vendrá la regla y hay todo tipo de castigos por ser mujer. Y entonces socialmente se acepta que a la mujer le viene la regla, le duele y lo sufre con valentía, con dignidad y con heroísmo hasta el final de sus días. Sí. Y esto no debe ser así, no se vale, exactamente, no se vale. Yo parto de la consigna de que somos iguales, entonces a mí nunca me duele nada, yo quisiera que todas las mujeres sean iguales. Entonces, ¿por qué esa diferencia? No tiene que haberla. Entonces, socialmente hay una estructura tácita de aceptación de esto y entonces es lo normal. Es que yo sangro mucho, tu tía sangra igual, yo salgo igual, todas somos iguales. Entonces la otra, sí, todo eso es normal, entonces se asume la normalidad. Muchas veces estas mujeres que sangran tanto, no solo sangran, están anémicas, están cansadas, no tienen su reserva de hierro, está disminuida en un cuarto, un 50%, es decir, de 4 gramos totales que tiene que tener de hierro en el organismo, a veces tienen 3 o 2. Y si usted les hace una hemoglobina, andan con hemoglobinas de 7, 8. Nosotros una vez vimos en el Hospital San Juan de Dios una paciente que llegó a consultar a emergencias despacio, porque ella era una señora que caminaba despacio y tenía una hemoglobina en 1.5. Cuando la hemoglobina normal debiera ser 15, usualmente anda en 12.5. Imagínense que esta señora se corta un dedo con un cuchillo y ahí se le va a salir la sangre, se desmayó y murió. Sí, claro. O sea, ¿cómo es posible que una persona llegue a una condición como esta? Y pasa. Y no es tan infrecuente como parece. Usualmente tenemos una franja poblacional de mujeres que andan con hemoglobinas de 7, 8.
qué horror. Ahora, estas mujeres y esta situación que mencionabas, ¿verdad? De ese dolor en el recto, y esto ya viene causado por un sinfín de situaciones que vinieron antes. ¿Qué les podemos recomendar? ¿En qué puede sumar la alimentación para cambiar ese panorama? Bueno, definitivamente yo ahí sí le recomendaría tratar de eliminar el gluten, ¿verdad? Para ir por partes. Primero vamos a probar eliminar el gluten, a ver si ve alguna mejoría. ¿A dónde está el gluten? El gluten está presente en el trigo, en todo lo que es pan, todo lo que está hecho con cebada, avena. Entonces lo que va a tener que optar es por consumir tortillas de maíz, más frijoles, más garbanzos, otras fuentes de carbohidrato. Si no ve mejoría, entonces vuelve a reintroducir el gluten y trata de disminuir los lácteos, o sea, cortamos leche, yogur, queso para ver si hay alguna disminución, hay menos inflamación. Generalmente también estas pacientes a veces tienen mayor probabilidad de tener alergias o moco, ¿verdad? Entonces también ahí puede haber una mayor relación con que sí puede servir disminuir los lácteos. Y si igual no funciona, entonces trataría de ir a hacer una dieta baja en fibra, de mejor digestión, para disminuir todos los problemas de gastritis y colitis. Definitivamente, como han visto, digamos, el tema de hoy, la nutrición y la alimentación sí es parte importante o para prevenir la endometriosis o para tratar la endometriosis, para prevenir los quistes en los ovarios, o sea, sí es importante. ¿Por qué? Porque por más que usted esté tomando algún medicamento, ¿verdad? Como mencionó el doctor, o esté en algún tratamiento, si usted no se alimenta adecuadamente, usted está luchando con ese medicamento, claro, entonces no está ayudando y no va a haber resultados. Ahora, cuando hablaste de la hemoglobina, ¿verdad? Que uno dice, bueno, seguro es como una anemia, pero ¿hasta dónde puede impactar? ¿Qué hacer cuando tiene relación directa con todo eso? Bueno, primero que nada hay que corregir la fuente de sangrado, ¿verdad? La fuente de pérdida, porque una mujer tiene una anemia por alguna causa que le está llevando a esa anemia. Y generalmente, en este caso es un sangrado. En las mujeres en fase reproductiva, la causa más frecuente es, las mujeres en edad reproductivas son hablemos de números. La población mundial tiene alrededor de 7.000 millones de habitantes. Alrededor de 2.000 millones de personas padecen de anemia en el mundo. O sea, la cantidad de gente que tiene anemia es enorme. ¿Cuál es el grupo que mayor anemia tiene? Las mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué? Por sangrado menstrual. Entonces, eso es número uno. Y las cosas importantes en anemia es saber, uno, ¿cuánto hierro absorbe el organismo? Porque entonces la gente le dicen, coma carao, coma hígado, sí, coma esto, coma aquello. Hay dos tipos de hierro, el hemo y el no hemo. El hemo es el que está en las proteínas, en la carne, y el no hemo está en los vegetales. Obviamente el que más nos sirve a nosotros es el hemo. Pero, ¿cuánto hierro absorbe el organismo? El intestino tiene capacidad de absorción de 1 a 3 miligramos de hierro por día. Eso es todo, no hay más capacidad. Sí. ¿Por qué? Porque el hierro es tóxico. Entonces, si usted mete al organismo más hierro del que usted ocupa, el hierro se va a depositar en el corazón, en el hígado y se vuelve tóxico. Por eso, ¿y por qué se absorben de 1 a 3 miligramos? Porque en la misma cantidad se descarta por intestino por los eritrocitos que se destruyen. Entonces es un balance entre lo que se pierde y lo que se absorbe. Obviamente, bajo condiciones de carestía, el organismo puede aumentar un poco su absorción, pero no es tanta. Entonces, ese es un problema, porque la capacidad de reposición del hierro no alcanza a llegar a la cantidad de pérdida que se tiene cuando hay pérdida continua de hierro. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, es como tener una cuenta de banco. Si usted deposita menos de lo que usted saca, obviamente la cuenta va a ir disminuyendo, y eso es lo que pasa. Por eso hay muchas mujeres que tienen anemia. Bien, muchísimas gracias, doctor. Adri, muchísimas gracias de verdad por toda esta información. Y bueno, es cierto, no hay que padecer, ¿verdad? Hay que tratar, hay que buscar ayuda. Que pasen un feliz día. Muchísimas gracias. Muy amable. Pero